son temas complejos. A mí me tocó hablar de avances en el diagnóstico y tratamiento de la esofagitis eosinofílica. Esto es una enfermedad maravillosa, a mí me apasiona y lo que más me gusta de ella es que en el año pueden salir 2, 3 modificaciones de las guías que normalmente conocemos, entonces es un reto personal y es un reto como profesional poder enfocar muy bien la orientación de este paciente para no cometer errores, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades a las que el paciente se puede aproximar en caso tal que podamos llegar a un avance hacia una estenosis esofágica. Es una enfermedad que se sigue considerando una enfermedad joven, digamos no tiene más de 40 años desde el primer diagnóstico. Las publicaciones han ido en ascenso porque vamos viendo que la incidencia no solamente está aumentando en pacientes en población infantil, sino que se duplica en la adultez. Entonces estamos viendo una presentación bimodal de esta enfermedad. Hay una estimación a nivel mundial alrededor de 5 casos por 100.000 habitantes en niños y de 10 a 12 casos por 100.000 habitantes en adultos. Si llegáramos a hacer una endoscopia en paciente por cualquier patología, pudiéramos llegar a encontrar un diagnóstico claro de esofagitis eosinofílica alrededor de un 7%, pero si la manifestación clínica fuera disfagia y llegara ese paciente a nuestra consulta y le hiciéramos una endoscopia, podríamos estar oscilando en un diagnóstico de novo hasta en un 22%. Sabemos entonces que es un trastorno inflamatorio crónico mediado por la derivación de las células TH2 y este es, digamos, uno de los puntos importantes de la charla porque a medida que vamos avanzando en los estudios de secuenciación de exoma y de RNA mensajero, nos vamos dando cuenta que hay diferentes tipos de enterotipo y fenotipo del paciente alérgico que nos va a hacer y nos va a dar la respuesta de si este paciente va a responder o no al tratamiento al que nos estamos enfrentando. Entonces, eso lo vamos a hablar más adelante. La idea de la conferencia es hablar de terapias novedosas. Voy a hacer un esbozo de lo general, pero vamos a tener en cuenta que para poder entender el mecanismo fisiopatológico de acción de los nuevos biológicos y de las nuevas presentaciones de esteroide oral o de glutido, tenemos que comprender de qué depende la remodelación tisular, la fibrosis y el patrón estenosante o fibroestenosante de acuerdo a toda la cantidad de interleuquinas que orquestan este proceso de alteración inflamatorio. Los estudios familiares nos demuestran que cuando tenemos un hijo hijo de padres con esofagitis eosinofílica y este hermanito va a tener un hermano adicional, tenemos que advertirle a los papás que hasta el 64% de las veces el segundo hijo también va a tener esofagitis eosinofílica. Y cuando son hijos de padres alérgicos, rinitis, eczema atópico, gastroenteropatía eosinofílica, estos gemelos, si son monocigotos, pueden tener enfermedad en un 41% y si son dicigotos hasta en un 64%. Tenemos ahora el advenimiento del análisis completo del exoma WAS, ¿sí? Que así se determina, donde vamos a ver los diferentes enterotipos y son 94 genes asociados a esofagitis eosinofílica. Entonces, digamos que es la invitación que les hago, si el sistema de salud no lo permite, poder acceder a este tipo de análisis en la mayoría de los pacientes. ¿De qué va a depender? El puntero es este, el de arriba. ¿De qué va a depender la manifestación clínica que tenga el paciente? De cómo se involucre la serosa, el músculo longitudinal, la submucosa o ya a nivel mesentérico. La mayoría de los casos de la esofagitis eosinofílica tiene compromiso solamente de la serosa. Entonces vamos a ver úlceras o microabscesos eosinofílicos. Si ya tenemos compromiso de lo que es la submucosa o de la base del músculo linear, vamos a empezar a ver traquealización, furrows o riesgo de estenosis. Y ya, como pasa igualmente en todos los pacientes con gastroenteropatías eosinofílicas, podemos llegar con compromiso del músculo longitudinal a ver zonas de estenosis claramente identificadas. ¿Qué nos deja el registro RetroPeer del 2019, donde el grupo europeo de análisis de esofagitis eosinofílica hace una caracterización de los síntomas? Y yo acá quiero dejarles algo muy claro. Siempre pensamos que un paciente con esofagitis eosinofílica va a tener síntomas superiores. Entonces hablamos de aclaramiento esofágico, hablamos de comidas lentas y ahorita vamos a determinar las siglas IMPACT, que son las que nos hacen, digamos, acercarnos a la sintomatología del paciente. Pero miren qué interesante es poder ver acá
en este estudio que la mayoría de los pacientes presentaban o manifestaban dolor epigástrico, epigastralgia, distensión abdominal, y uno diría, ¿por qué un paciente con esofagitis eosinofílica tiene esta caracterización clínica de síntomas inferiores? Entonces esto nos alerta frente a que muchas veces pacientes que tengan sintomatología epigástrica o abdominal pueden tener un diagnóstico de una esofagitis eosinofílica y tengan ya compromiso de infiltración tisular en el resto del tracto gastrointestinal que nos pueda llevar a hacer una endoscopia bien tomada. Y entonces la duda o la inquietud que les dejo acá es, todo paciente con dolor abdominal debería tener las 6 biopsias mandatorias en esófago. Si macroscópicamente no vemos abscesos eosinofílicos o furrows o signos de estenosis. Entonces, ahí les dejo la inquietud, porque teóricamente, según este estudio, debería ser así. Obviamente, en el contexto de un paciente alérgico, con antecedentes atópicos o con sintomatología derivada de la ingesta de algún tipo de alimentos. Listo, esto es muy interesante. A nivel mundial tenemos alérgenos causativos. Yo siempre en las charlas y cuando tenemos reuniones he tratado como de hacer una invitación y es algo que estamos trabajando en conjunto Juan Pablo Riveros y yo para ver si hacemos como una investigación a nivel nacional, local, del registro de pacientes de esofagitis eosinofílica. Esperemos que nos dé resultado y a todos se les hará llegar la invitación de colaboración. Cada población, por lo menos zona geográfica, deberíamos tener un conteo de eosinófilos en tracto gastrointestinal propio de la población sana. Porque entonces venimos y nos enfrentamos a lo que hablábamos esta mañana con Javier, ¿cuántos eosinófilos son normales en la población colombiana en un colon? Hay reportes en Japón de que para ellos la existencia de infiltración eosinofílica de 120 eosinófilos es completamente normal. Y a mí me llega un paciente con 120 eosinófilos en recto y yo claramente lo diagnostico como una proctitis alérgica, ¿cierto? Entonces, eso es algo que sería muy interesante, no guiarnos solamente por las tablas de De Brosi, que son las que tenemos como base en la literatura, pero sí tratar de llegar a un punto de establecer cuál es el número normal de los eosinófilos en cada población y cuál es la afectación de acuerdo a la dieta de ese país, porque en Europa no van a haber una alergia al maíz o a las leguminosas, como está pasando en Brasil y aquí en Colombia. Nosotros sí la vemos con mayor frecuencia. Y vemos acá, que de esto hablaremos más adelante, la respuesta a disminución de la infiltración eosinofílica de acuerdo al tipo de dieta de eliminación. Entonces vemos que ninguna sobrepasa el 70%. Aquí no está la dieta elemental. Entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta, ya Rodrigo habló de eso un poco. Vamos a hacer este análisis lineal de estas publicaciones. Miren qué tan bonito, 1993, disfagia con esofagitis eosinofílica, un síndrome clinopatológico distinto. Así empezó el análisis de esta enfermedad. Y ahora ya nos enfrentamos al Task Force de la AGA y a las nuevas publicaciones que nos orientan hacia el uso de biológicos. Claramente está establecido, como en cualquier otra enfermedad, la importancia del mantenimiento de una microbiota intestinal favorable, de salud del tracto gastrointestinal, no solamente de intestino medio, bifidobacterias y lactobacilos protectores, y enfocándonos más aún en el microambiente intrauterino de esa mamá gestante, cuál es la calidad de dieta de esa madre, cómo controlamos el perfil obesogénico de esa mamá para que no haya disbiosis y que nosotros mismos, los que trabajamos en pediatría, los que trabajan en unidades neonatales, los que atienden parto, los ginecólogos, intenten ser prolactancia desde el nacimiento. Sabemos claramente cuáles son los factores de disbiosis intestinal con el parto por cesárea, hijos de mamás obesas, hijos de mamás expuestas a antibióticos por riesgo de sepsis o riesgo metabólico. Eso está claramente establecido y la esofagitis eosinofílica es una enfermedad que no se escapa de la disbiosis y de lo que el eje cerebro, intestino, microbiota e inflamosoma nos implica pues en la literatura. Y hablando del microambiente intrauterino, si tenemos antecedentes familiares de importancia con relación a enfermedades alérgicas, ¿qué pasa con lo que conocemos como epigenética? Que básicamente es el proceso de metilación de las histonas a través de la donación de grupos metilo a través de los alimentos, ¿cierto?
Entonces, ¿qué tanto impacto tenemos nosotros en esas mamás de familias pues, con antecedentes alérgicos para producir una alimentación efectiva en esa mamá que va a tener un bebé y que el bebé está en riesgo no solamente de gastroenteropatías eosinofílicas, sino también de enfermedad alérgica general? La sigla IMPACT nos habla muy inteligentemente de lo que siempre debe aparecer en una historia clínica caracterizada por el pediatra, por el gastroenterólogo, por la nutricionista o por el alergólogo. Ingesta copiosa de líquidos. El niño corta, empiezan a ver que corta la comida en pedazos más pequeños. Se demora mucho masticando, necesita mucha ingesta de agua, hace pausas durante su deglución, prolonga los tiempos de comida, evita texturas duras, mastica excesivamente y rechaza o tiene aversión por todo lo que son píldoras, pastillas o tabletas. Entonces son signos de alarma. Para una mamá puede ser normal que el niño todo el día y se demore mucho en comer. Todos cenaron y él todavía está sentadito en la mesa. Entonces, esos son los signos que nosotros tenemos que detectar en la consulta para poder hacer una aproximación diagnóstica correcta. Entendiendo entonces todo lo que pasa a nivel esofágico, los investigadores, que siempre lo he dicho, son los verdaderos científicos. Uno lee de lo que ellos investigan y de lo que ellos publican. Necesitamos conocer que la desmogleína, la calpaína 14, el gen de la filagrina, que no solamente está en el esófago, sino en todo el epitelio intestinal, y los inhibidores de serinpeptidasa, conocidos como SPINK5 y SPINK7, la alteración de ellos como componentes fundamentales de la barrera epitelial son los encargados de toda esa sintomatología que nosotros tenemos que tener medicación efectiva y efectora para remodelación. Y aquí llegamos a la parte más bonita, que es la secuenciación de RNA unicelular de próxima generación, que obviamente nos ha dado, hace 2 años salió esta primera publicación donde nos hablan de que hay 2 caracteres de TH2 helper, alto y bajo. ¿Listo? Entonces, cada uno de nosotros puede tener un viraje hacia uno o el otro. Y dependiendo de cómo se manifieste la enfermedad alérgica, de acuerdo a esta secuenciación de RNA, vamos a responder o no a los IVP, a los esteroides deglutidos, ¿cierto? A las dietas de restricción, o no respondemos si hacemos una enfermedad de fibroestenosante. Entonces, esto va a depender, y es muy bonito, a la secreción de receptores de ácidos grasos de cadena corta, que ellos los denominan FFAR3, y que son los ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato, butirato, ¿cierto? Y entonces relacionamos ácidos grasos de cadena corta con microbiota, ¿cierto? Bifidobacterias y lactobacilos. Entonces miren que todo tiene una interconexión que nos lleva básicamente a la prevención de enfermedad. Entonces tenemos un epitelio claramente establecido, donde hay una exposición a un alérgeno. Y recuerden entonces que hay muchas maneras de sensibilizarse frente a los alérgenos, pero en enfermedad alérgica gastrointestinal, la ingesta es importante, pero siempre lo he dicho, para mí es más importante la piel. Y en ambas partes hay células dendríticas, chismosas, como siempre les digo yo, que mediante endocitosis, sin modificar el alérgeno, lo presentan a esas células expositoras y células efectoras de alergia. Y entonces cuando uno tiene una enfermedad alérgica derivada de sensibilización oral, uno requiere una segunda exposición oral de ese alérgeno que es efector para producir enfermedad. Pero a través de la piel no se crea ese segundo paso. Entonces, por eso es tan importante mantener una piel íntegra en un paciente alérgico, y por eso vemos muchas veces, y en la conferencia anterior nos lo expusieron de manera perfecta, tenemos muchos pacientes que tienen crisis de esofagitis eosinofílica, cuando hay despulimiento de las betuláceas y de los cipreses en Canadá, por ejemplo, ¿cierto? O lo que pasa con los pacientes que tienen IgS específicas positivas para camarón, sin ser alérgicos al camarón, simplemente están sensibilizados, pero tienen una rinitis alérgica severa. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Perfecto. Entonces, vamos viendo que este epitelio se enfrenta a alteración de la barrera epitelial. Ya les hablé de la desmogleína, desmoplaquina, calpaína, los SPINK,
Hay incremento de la fibrosis por toda esta alteración de la fibrilina, de los PTN, hay alteración de la respuesta inmune y hay proseñalización TH2 para que toda esa respuesta inmunológica se altere y nos produzcan finalmente fibrosis. Entonces, este es el resumen de todo lo que les he dicho hasta el momento. Hubiera sido más fácil poner esta filmina y decir, léanla, ¿cierto? Vamos viendo entonces que nos orientamos ya para empezar a hablar de biológicos. Interleuquina 4, interleuquina 13, interleuquina 5. Factor de crecimiento tumoral beta, linfoproyectina tímica estromal. Esas son las orientaciones que, como les digo, los investigadores cogen y dicen, si esto es lo que nos produce fibrosis, engrosamiento, alteración del peristaltismo esofágico, porque es un músculo, vamos a buscar cosas que ataquen esto para prevenir la enfermedad. Entonces, desde nuestro punto de vista científico y a nivel genético, tenemos que empezar a analizar cada paciente de esofagitis eosinofílica con un fenotipo y un endotipo. ¿Cuál fue la edad de presentación, su severidad? Si fue respondedor a la terapia base, y terapia base me refiero a inhibidor de bomba de protones o dietas de restricción, ¿sí? O esteroide deglutido. La escogencia es individual, de acuerdo a la práctica. El consejo que les doy, y hay un escrito muy bonito del año pasado, donde dicen, los inhibidores de bomba de protones no se deben ya considerar como un efecto terapéutico respondedor o no. Antes hablábamos de esofagitis eosinofílica respondedora o no a IBP, pero era porque estábamos orientando el diagnóstico hacia una probable enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya no lo vamos a ver como un método diagnóstico, sino como un tratamiento efector. ¿Listo? Entonces, identificar con cuál nos vamos a quedar al principio es parecido a la escogencia de qué biológico vamos a tener. Va a depender de nosotros, de la experiencia y las manifestaciones clínicas de este paciente. Si el paciente a simple vista tiene manifestaciones de estenosis, usted no va a hacer 2 ciclos, 2 meses de IBP. Usted se va de entrada con esteroide deglutido. IO, ¿cierto? Y clasificamos a nivel genético el endotipo, como les dije, TH2 alto, TH2 bajo. Hacemos el análisis si tiene de entrada fibrosis esofágica y si tenemos marcadores genéticos de los 94 genes que les dije. Entonces, para nosotros vemos el paciente global como completa respuesta o no, síntomas de actividad, actividad histológica y actividad endoscópica. Para hablar de la actividad endoscópica tenemos que saber tomar las biopsias en un paciente con esofagitis eosinofílica. Entonces, no es solamente el número de biopsias ni los tercios de las biopsias, sino miren pues qué belleza. Biopsias radiales. No es solamente 2 distales, 2 medias y 2 superiores, como mínimo. Es también ir girando en el radio circunferencial, como si fuera un caracol, para coger diferentes tipos de la pared radial del esófago, ¿vale? Esa es pues una recomendación actual. Y tenemos la clasificación ERREFS con la doctora, ¿dónde está Adri? Bueno, con la doctora Adriana Prada. Estamos haciendo una publicación muy bonita de la clasificación de nuestros pacientes en la clínica de alergias mediante este score. Tenemos entonces ERREFS E por edema, 3 clasificaciones, de acuerdo a si es normal, si hay alteración en el patrón vascular o si ya no se ve patrón vascular. R de anillos, también 3 opciones, leves, moderados o severos. E de exudados, si los exudados o las lesiones blanquecinas ocupan menos del 10% o más del 10% de la superficie de la mucosa esofágica. Recuerden que muchas veces podemos ver nodulaciones, más no exudados o abscesos blanquecinos, que pueden similar abscesos, pero terminan siendo acantosis glicogénica, que se considera una variable normal anatómica. ¿Listo? Entonces eso nos lo va a dar un buen patólogo. F de Furrows, surcos longitudinales. Entonces, 2 clasificaciones, F1. Si no podemos ver la profundidad de las mismas, o 2, si vemos en realidad todo el surco longitudinal, o sea, vemos la profundidad completa.
Entonces, eso por clasificación endoscópica, digamos que la invitación que les hago es que siempre en cada endoscopia que hagan, así como voy a poner el ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, hacemos la clasificación completa de la enfermedad endoscópica o por enteroresonancia, vamos a hacer la clasificación endoscópica de todo paciente con esofagitis eosinofílica, porque así vamos a tener un antes y un después del tratamiento. Si tenemos ya pacientes que tengan una enfermedad fibroestenosante severa, vamos a tener recursos, por ejemplo, el EndoFlip, que nos va a evaluar el estrechamiento y las características mecánicas del cuerpo esofágico, para que nos ayuda mucho, para aproximarnos a los pacientes que tengan estenosis importante y que estén en riesgo de una perforación esofágica mediante dilataciones con bujías o con balón. El string test o el enterotest que anteriormente utilizaban, el doctor Glenn Furuta lo utiliza mucho, analiza el segmento, es como una citoesponja, el paciente la deglute, se la dejan cierto tiempo de acuerdo al protocolo de la institución, después lo alan y la esponjita, ¿cierto? Se trae el barrido de eosinófilos y después se lleva al laboratorio. Esa es una serie de casos de 3 pacientes, publicada en el 2020, donde de acuerdo a lo que identificaron con el esofagograma o la citoesponja, pudieron aproximarse al número de dilataciones que este paciente iba a requerir. Y las biopsias dieron simplemente con esta untadita, miren que el valor de eosinófilos que encontraban están desde 30 hasta más de 100. Entonces, ahora les mostré una flechita de las publicaciones, miren la flechita de lo que vamos viendo en el progreso de la enfermedad y a medida que vamos avanzando en la terapéutica. Empezamos entonces a ver la importancia de la fórmula elemental. Ya hemos hablado mucho de fórmulas elementales, después aparecen en el 2000 los esteroides deglutidos, aparece la budesonida viscosa, la fluticasona inhalada, los antiinterleuquina 5 empiezan a aparecer por el 2012 y desde esta fecha empiezan a trabajar en los biológicos. Ahora estamos, miren ustedes, que el step down o el step up, porque hay dos, no solamente es para alergia a las proteínas de leche de vaca, sino también para esofagitis eosinofílica. ¿Por qué? Porque es que esto causa un impacto psicológico de aversión y de hiperselectividad en nuestros niños, que es muy importante. Y en las familias se enchuquizan, ¿cierto? Se enloquecen. Entonces, tenemos que tratar de buscar una mejor manera de modular estas restricciones dietarias. Con relación a los IBPs no me voy a detener. Con relación a la dieta, aquí están las publicaciones más grandes donde nos hablan de restricción de 6 alimentos, de 4, de 2 y dieta sin leche. Hace 1 año y medio sale una publicación donde hablan que muchas veces la restricción solo de proteínas de leche de vaca tiene un símil comparativo alrededor del 74% de sanación mucosa comparado con dieta de restricción de 4 alimentos. Pero entonces volvemos a lo mismo, zona geográfica. Nosotros aquí no tenemos ni idea qué es un arenque, en Noruega sí, y hacen mucha alergia al arenque enlatado. Entonces, restricción de 4 alimentos según quién, según qué literatura y de dónde está el escrito. Entonces, como les digo, nos falta. Con relación a los corticoides, en nuestro país y muy probablemente en esta zona del continente, contamos con budesonida oral, en Colombia Pulmicort, en Réspula para nebulizar. No se lo damos al niño a tomar, sino que le hacemos una mezcla con sucralosa o con miel o con agave. Y tenemos la fluticasona inhalada, siempre sin inhalocámara, aquí están las dosis, directo a la boca, el niño traga de gluten, no se lava la boca ni come nada por media hora después. ¿Riesgo de insuficiencia adrenal por esteroide deglutido? No, para que no se empeliculen. Y dilataciones esofágicas, perdón, cuando tenemos ya pacientes con enfermedad fibroestenosante severa. ¿Cuántas? Depende de la respuesta. Ojalá siempre asociadas o acompañadas de infiltración de esteroide local. Riesgosas, menos de 2 semanas entre episodio y episodio. Y ya llegamos pues a la parte buena para las 4:15 de la tarde. ¿Quién me lleva el tiempo, porfa? Bueno, entonces, 2 publicaciones muy recientes de terapias emergentes para esofagitis eosinofílica.
Promisorio, nueva formulación de esteroides. En Europa acaban de autorizar budesonida orodispersable. Biológicos, antiinterleuquina 5, antiinterleuquina 13, 14 y anti-IgG o anti-TNF. Ha habido estudios de infliximab en pacientes con esofagitis eosinofílica. Hay 2 publicaciones de vedolizumab en pacientes que concomitantemente tenían enfermedad inflamatoria intestinal y esofagitis eosinofílica, y hubo mejoría de abajo y de arriba, para tener en cuenta. No les estoy diciendo pues que lo empiecen a utilizar. Y lo que se llaman pequeñas moléculas, que son antagonistas selectivos del CRTH2. Budesonida, entonces tenemos suspensión para nebulización, se mezcla con maltodextrinas o ya el gel oral. Esas son las concentraciones para utilización. Este es el artículo, digamos que fue el pivote para autorización en Europa de la budesonida orodispersable, en cabeza del doctor Alex Straumann y Lucendo, que es español. Aquí nos dan la presentación del ensayo final, fase 3, remisión histológica a las 6 semanas, nombre comercial, Yorvesa. Pasando a anticuerpos monoclonales, entonces tenemos los anticuerpos antiinterleuquina 5, mepolizumab, reslizumab, benraslizumab. Básicamente, ¿qué hace la interleuquina 5? Tráfico y sobrevida de los eosinófilos. Entonces, si yo altero el tráfico, la migración hacia las células B, hacia el sitio efector inflamado, ¿listo? Y disminuyo su sobrevida, pues los mato, ¿cierto? Hay fase 2 para benraslizumab, todavía no está autorizado por ninguna academia. Antiinterleuquina 15, decrextumab y sandikumab, básicamente es el reclutamiento de eosinófilos en sitios de inflamación importante. No hubo evidencia que lo aprobaran y que siguieran pues los estudios. Y les quiero hablar del bloqueador de interleuquina 4 e interleuquina 13, porque sale junto el dupilumab, que es un anticuerpo monoclonal básicamente efector para el reclutamiento y migración de los eosinófilos. Porque la interleuquina 3 y la interleuquina 4 se juntan en alguna vía de inflamación y comparten el receptor alfa. Entonces, es un medicamento que bloquea la acción efectora de ambas sustancias o de ambos targets de fibrosis. ¿Listo? Este es mi primer paciente, un paciente de 16 años, con esofagitis alérgica y eczema atópico severo, pre-dupilumab, 3 meses después. Aplauso. Súper bien. Súper bonito. Es muy promisorio. En nuestra clínica de alergias tenemos ya 3 pacientes con esta medicación, siempre asociado a enfermedad atópica. ¿Listo? Nosotros en Colombia nos tenemos que pegar de lo que tenga autorización INVIMA. Entonces, para mí, todos son súper alérgicos y ahí están. Pero este sí es alérgico de verdad. Bueno. Los anti-Siglec 8, que son las pequeñas moléculas, son lecitinas tipo IgG, que son unidoras a ácido siálico. Están siempre en la superficie de la membrana de los eosinófilos y los mastocitos. Hay un estudio fase 2 para ellas. Ayudan a la apoptosis, al aclaramiento y a la remodelación tisular. En esta gráfica, en esta tabla, perdón, les muestro entonces, hasta hace 6 meses, un año y 6 meses, que viene autorizado en qué fase de estudio a nivel mundial para esofagitis eosinofílica exclusiva. Porque si vamos a hablar de esofagitis eosinofílica en el contexto de síndrome hipereosinofílico o de dermatitis atópica, hay muchas más moléculas. Pero esto es para esofagitis eosinofílica sola. Entonces está budesonida en tabletas orodispersables, budesonida en suspensión, dupilumab, antolimab y benraslizumab, como les mencioné inicialmente. Bases moleculares genéticas para tratar esofagitis eosinofílica conocemos entonces que son 94 genes, hacemos biopsia, hacemos extracción de RNA, cogemos el prototipo del paciente, se analiza con un paciente control y hacemos un análisis con pacientes controles de cómo es la calidad de las células mastocitarias, cuál es la respuesta a TH2, si el paciente está propenso a fibrosis y si ha sido o no expuesto a esteroides. Y esto ya para finalizar, es algo que espero que todos lo tengan muy en cuenta. La esofagitis eosinofílica no solamente se da en pacientes que tengan
atopia o enfermedades alérgicas, sino que tenemos que tener muy en cuenta todos los pacientes que tengan asociación de desórdenes mendelianos, porque estos pacientes tienen alta, digamos, exposición de alteración en el colágeno BA2, el síndrome de Loeys-Dietz, el Marfan, el Ehlers-Danlos y todos los PTNS, los tumores amartomatosos. Estos son síndromes clínicos que tienen una alta prevalencia de desarrollo de esofagitis alérgica. Conclusión, a todos estos pacientes con hiperelastosis, ¿sí? Hay que hacerles endoscopia secuencial. Este es el caso de un paciente de mi consulta con un SOTOS. Vemos un puente nasal amplio, epicanto estrecho, ausencia de cifosis pectus carinatum, impactación de un pedazo de carne de 2 semanas. En los pacientes con este tipo de alteraciones, muchos terminan en aspirado de médula ósea porque tienen una alteración, aquí se ve, un intercambio de una tianina por una guanina en el gen de la eotaxina 3. Entonces son pacientes que tienen hipereosinofilia periférica resistente al tratamiento. Entonces, Barney en el Journal Italiano de Pediatría el año pasado expone, miren qué bonito, Family Meeting, siempre con la familia, discutir las 3 opciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y por cuánto tiempo? Entonces, inicialmente, IVP o esteroide o dieta, y de acuerdo a la potencial remisión histológica, definir si adicionamos o no algún otro tratamiento adicional. Importante de esta gráfica, si el paciente hizo remisión histológica con el uso de esteroides, sostener el esteroide por 1 a 3 años, a dosis baja, la más mínima que puedan sostener, no suspenderlo, porque si no va a haber un relapso hasta en el 84% de los casos. Como mensajes, la esofagitis eosinofílica sigue considerándose una enfermedad joven. Vamos a empezar a ver con mayor frecuencia la caracterización de endotipos, entonces siempre que tengamos la oportunidad, no en todos, sino en aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento, avancemos en medicina y hagamos secuenciación de exoma. Hay muy buena eficacia demostrada con las nuevas presentaciones de esteroide. La aproximación a dietas menos restrictivas nos aproxima a un paciente, digamos, más feliz, más sano, con menos impactos psicológicos. Y dentro de la investigación biológica, los antiinterleuquina 3 y antiinterleuquina 4 son los más promisorios. Este es mi hospital y todavía hay mucho por aprender. Muchísimas gracias.